tenemos el honor de presentar a la profesora que ha dedicado gran parte de su vida académica a investigar el tema de migraciones, ¿no? Estamos hablando de la profesora María Emilia Tillú. Es un honor tenerla con nosotros y nos va a compartir el tema de su ponencia, el sufrimiento de los niños provenientes de la migración, racismo, subjetivación y dessubjetivación. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Volver a Arica siempre es algo fantástico, maravilloso. Agradezco muchísimo a los organizadores, a las instituciones que han organizado este encuentro, especialmente al doctorado en educación de esta universidad. Agradezco mucho también a Leslie, que no la podía olvidar, que ha hecho posible y para quien recién se pidió un aplauso. Y agradezco muchísimo encontrarme con estudiantes, con colegas, tanto chilenos como de una universidad de Tacna. Creo que lo que vimos hoy día y la posibilidad de vincularse, ¿no? Es un tremendo desafío. Bueno, como soy desordenada y cuando los escuchaba recién se aparecían otros temas para hablar, entonces preparé un texto que va a tratar de responder al tiempo que se me dijo. Bueno, primero decirles que ser migrante es algo muy difícil. Ser migrante que viene del extranjero, ser migrante cuando soy parte de Chiloé a Punta Arenas, ser migrante cuando se es de pueblos indígenas. Ser migrante implica ser mirado, ser perseguido por el color, la forma del cuerpo, los gestos, el rostro, la manera de hablar. Escuchaba recién cuando hablaban de los buenos estudiantes migrantes, y yo recuerdo cuando unas chicas peruanas ganaban todos los concursos de lenguaje, y ganaron tantas copas y fueron tan maltratadas por ganar esas copas que pidieron que nunca más les dieran un premio. Estas son investigaciones en escuelas en Santiago ya hace muchos años. Bueno, Chile da cuenta de un racismo sistémico. Yo he hablado de racismo como sistema de dominación. Dado que las relaciones sociales permeadas por la raza se han mantenido en las estructuras sociales y en las conciencias individuales. Somos testigos, además, de un racismo cultural, o lo que se ha llamado racismo sin razas, que orada a las sociedades según sus culturas y que muestra la compleja o imposible integración. A mí no me vengan a hablar de integración de las personas migrantes en este país, lamentablemente. Esa posible integración de quienes no son considerados como formando parte de la nación chilena. Es decir, no soy parte de esta nación, por lo tanto, siempre estaré afuera. El racismo penetra en las vidas de las personas, transforma sus experiencias, complica sus posibilidades de desplazarse y configura una subjetividad particular. Entonces nos queda buscar en los procesos de racialización, que son procesos muy complejos también, ¿no? Que hoy se producen sin olvidar que están fraguados en la historia de Chile. Algo dijo Carolina recién. La constitución del Estado-Nación chileno, estimado, estimada, implicó el desarrollo a la europea y implicó el desarrollo en clave blanca y por lo tanto, dos figuras de las que había que deshacerse, y las digo entre comillas, el negro y el indio. No lo olvidemos. Es así como permanece una división racial del trabajo, ya no es solo división sexual, sino social y racial, para que vamos viendo cómo se intersecta esto, ¿no? La violencia en sus múltiples formas y relaciones sociales construidas desde la llamada diferenciación naturalizada que conduce a una dimensión subjetivante que produce sujetos y subjetividades. Entonces, en este marco lo que propongo es una reflexión, es muy general igual, ¿no? Sobre el sufrimiento social de las familias migrantes y las consecuencias que tienen sus hijos e hijas. Yo hablaré muy poco de los niños, voy a hablar más bien de la familia. Luego aludiré al racismo en Chile y por último invito a pensar los procesos de subjetivación que experimentan las personas migrantes.
Este es un desafío para los estudiantes de doctorado porque me parece que entrar en los procesos de subjetivación es de mucho interés. 1. El sufrimiento social de las familias migrantes. La migración tiene consecuencias psicológicas y sociales en los sujetos que emigran y en sus familias. Difíciles son las posibilidades de integración en la sociedad a la que llegan y diversas las consecuencias negativas que la migración tiene en la educación familiar, obviamente, en la educación escolar y en los procesos de socialización que implican la transmisión social. Generalmente, el proceso migratorio es vivido como un trastorno de la existencia, pues las familias deben enfrentar cambios inesperados que suelen amenazar el funcionamiento familiar, la inserción social y la búsqueda de integración. A partir de algunas investigaciones que hemos realizado, podemos afirmar, yo creo que muchos estarán de acuerdo, que la migración muestra, devela, ¿no?, el sufrimiento social que se apodera de los miembros de la familia y que adquiere un carácter traumático y violento para cada uno de sus miembros, además de la pérdida de los puntos de referencia para el padre, la madre y los mismos hijos. Frente a estas dificultades, la familia pone en marcha mecanismos de defensa para protegerse de las violencias provenientes de un país que desconocen y que ante sus ojos surge como un mundo ajeno y hostil, el mundo chileno en este caso. Entonces deben vivir entre la búsqueda de integración y la permanente defensa ante las violencias que su condición de migrante les otorga. La condición migrante es una condición racializada. El sufrimiento se acentúa cuando no existe capital social para mantener los vínculos con sus comunidades y organizar sus vidas. Luego, la familia precisa de todas maneras urdir de alguna manera los lazos con la sociedad de llegada, en este caso la chilena. El padre y la madre migrante están particularmente expuestos a la mirada negativa y generalizada sobre ellos y ellas. Por un lado, sienten que es necesario someterse a lo que la sociedad chilena les pide o exige. Cito: cuando llegan saben que deben acatar lo que se hace en Chile, cierra comillas. Cito: que trabajen más si para eso llegaron. Cito: el que se quiere quedar, que cumpla, no más. Entre muchas otras afirmaciones, algunas muy duras, extraídas de entrevistas realizadas a personas chilenas. Y por otro, consideran necesario e incluso vital mantener los lazos históricos, sociales y culturales con el país de origen, y así transmitir lo aprendido a sus hijos, como la lengua, las costumbres, la comida, la forma de educar, de criar o de trabajar. Comillas, cito: para mí es muy importante que mis niños no olviden su tierra, cito: pase lo que pase, mi hijo seguirá siendo haitiano, eso no lo podrá olvidar. Cito: en mi casa deben comportarse como peruanos, deben hablar como peruanos y acatar lo que les dicen sus padres. Cierra comillas. La migración aparece como un peligro para los lazos afectivos entre padres e hijos. Los padres cuyos hijos nacen en Chile o han llegado pequeños tienen muchas dificultades para entenderse con ellos debido a las formas de vida del país de origen y el de llegada. Se producen sentimientos de incomprensión como de no identificación que provocan alejamiento o violencia en el trato. Algunos padres ven fragilizarse sus lazos con los hijos y los hijos, especialmente los adolescentes, se aíslan y no comunican sus sentimientos. También entran en juego los lazos culturales con el país de origen debido al desconocimiento de este y el encuentro con la cultura chilena. Niños y adolescentes quedan entrampados entre dos códigos culturales que los padres no consiguen definir con claridad, dado que no siempre saben cómo resolver lo que algunos autores han llamado la deculturación, es decir, la pérdida de toda atadura cultural, tanto de la cultura del país de origen como del país de llegada. A esto se agregan las dificultades por situaciones de irregularidad, ya hemos hablado de eso, que viven muchas familias migrantes, pues la espera de la regularización dificulta la mirada hacia un futuro posible en Chile, al estar permanentemente angustiados por no saber lo que les ocurrirá, lo que hemos llamado también el problema de la incertidumbre. El proyecto migratorio parece fracasar entonces, impactando en el proyecto educativo de sus hijos. Para los padres que esgrimen en primer lugar su preocupación por la educación, este fracaso llega como un golpe terrible a su proyecto de inserción y de búsqueda de reconocimiento, porque esta es una de las cuestiones fundamentales. El sufrimiento es social.
No estamos hablando del sufrimiento individual, es la sociedad la que causa el sufrimiento. Es social porque se produce por el hecho de vivir en sociedad en las actuales condiciones de hiperconsumismo, competitividad y profunda desigualdad. Son las sociedades mismas que producen situaciones patógenas, explicaba Durkheim en su libro El suicidio en el año 1897. Refiriendo al debilitamiento de los lazos colectivos que por egoísmo quedaban prestos a quebrarse, me imagino que se acuerdan de este autor, dejando al individuo completamente desolado. La moral que mantiene unidos a los grupos queda horadada al deshacerse el suelo firme que antes entregaba solidez y seguridad por el hecho de vivir junto a los demás, con los demás, al mismo tiempo que los demás. Al provocarse esta desmoralización, ella tiene efectos sobre todo lo que es social y por lo tanto sobre los individuos mismos. La lucha que un hombre, una mujer, un niño, un joven da para estar integrado al mundo deja de tener sentido. El sufrimiento social es, por lo tanto, una experiencia radical sobre la cual debiera fundarse una crítica, como señala Emmanuel Renaud, que debe ser planteada con relación al hecho de que las luchas contra la dominación generalmente son luchas contra el sufrimiento. Esto lo convierte en un concepto crítico para las ciencias sociales, sufrimiento social, pero también es un concepto descriptivo y analítico que lo saca de un lugar puramente psicológico o cultural. Se trata, a través del sufrimiento social, de analizar los factores sociales del sufrimiento y para ello es necesario privilegiar un enfoque que permita explicar los intereses de los individuos por modificar el léxico del sufrimiento y hacerlo visible. También se ha dicho mucho acá, porque hacerlo visible implica sacarlo de la naturalización y no es fácil cuando nos hemos acostumbrado. 2, muy brevemente igual, el racismo. En Chile el racismo ha existido históricamente. Se ha manifestado en los pueblos indígenas y afrodescendientes y desde los años 90 desplegado contra las comunidades migrantes. Este racismo no es más que una ficción constitutiva del Estado-Nación, pues hay reciprocidad entre el nacionalismo y el racismo. Hago aquí un pequeño paréntesis para quizás provocar algo, es que nos preguntemos qué digo cuando digo que soy chilena, qué digo lo que digo cuando digo que soy chileno. Entonces, vínculo, ¿no?, entre nacionalismo, ¿no?, y el racismo. Es decir, pensamos en lo chileno como lo superior frente a la migración. Cuidado, que aunque queramos hacer muchas veces confesiones al respecto, esto igual funciona prácticamente en todos y todas nosotras. Cuidado. Porque podemos hacer unas declaraciones muy interesantes, pero en la vida cotidiana, que es lo que yo trabajo mucho desde la sociología del cuerpo y las emociones, los gestos, las indicaciones, las miradas, etcétera, vemos lo contrario. Digo una cosa y miro con desprecio. ¿Ya? Cuidado, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de trabajo, que moviliza a las personas a migrar. En esto quiero decir algo un poquito contrario a lo que se dijo recién. En las migraciones de hoy día no hay migración voluntaria, son todas forzadas, por guerras, por persecuciones, por empobrecimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que empuja a las personas a migrar? Es el trabajo, fundamentalmente. Por eso que la mano de obra es muy, muy interesante para los dueños del capital, ¿ya? Si no, no pasaría lo que pasa. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la búsqueda de trabajo que moviliza a las personas a emigrar se puede transformar en una cuestión de raza, digo raza entre comillas, porque se supone que no existe, pero funciona como potente marcador de diferencias, ¿no? Entonces, en tiempos de crisis postcolonial de la nación, de mundialización de la economía o de crisis medioambiental, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces la migración se convierte en una categoría racista, relacionada con el racismo diferencialista o con el racismo cultural. Sigamos los trabajos de Etienne Balibar a este propósito. Las palabras migración, la palabra migrante postulan diferencias con extranjeros no considerados como migrantes. ¿Se entiende? Diferenciando tanto de otros extranjeros como de los chilenos mismos.
Es el racismo del otro, pero cuidado, no es cualquier otro. Es el otro como un otro. Aquí vámonos también a otras teorías que son muy interesantes, que pone de relieve la operatividad y la versatilidad del racismo del Estado-nación desde su origen. Yo sé que todos hablamos del derecho, no lo creo, porque ¿a quién privilegia el derecho? ¿A quién privilegian las leyes? Aquí habrá que hacer mucho más que eso para pedir respeto a los derechos. Cuidado. Y deja en evidencia algo más, que el racismo biologicista, ese del odio al color, del odio, ¿no?, al rasgo, no era sino una forma de racismo cultural en un momento de álgida crisis del Estado-Nación en Europa. Según esto, parece que el racismo de Estado es insuperable, ¿no? Bueno, decimos racismo de Estado y podemos bajar a las instituciones, ¿no? Y para bajar a las instituciones bajemos a algo bien específico, un CEFAM, una escuela, un centro cultural, una oficina de migraciones. Vamos a mirar allí, vamos a observar allí a quién ponen primeros en la fila, a quién sacan de la fila o a quién invitan a ponerse adelante. Esta observación es muy interesante hacerla para observar de nuevo los gestos, las indicaciones y las miradas. Entonces, efectivamente, desde una breve digresión que podemos hacer sobre esta ficción racista o de la raza, podríamos intentar reconocer en la propia historia nacional, es decir, la nuestra, un elenco de ficciones, yo voy a ser muy breve porque el elenco que he hecho es largo, más o menos característicos o convencionales. Por ejemplo, en el Chile español, antes de la independencia, la figura del indígena o del salvaje solo podría representar como tal una cierta deformidad respecto al concepto de soberanía, de lo que se habló acá. Solo se es salvaje por cierta animalidad. Vamos a ver toda la animalización que está detrás. Por falta de humanidad, por falta de civilización y, por supuesto, falta de... ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo que no teníamos? Dios. Falta de Dios, ¿ya? Vamos pensando en la historia nuestra, ¿no? En la época del Chile llamado independiente bajo influencia francesa y también inglesa, cuidado, el salvaje fue promovido a héroe, a ciudadano, a chileno y también a soberano. No lo olvidemos. Pero este lugar solo fue ocupado mientras prestaba servicio en la Guerra de la Independencia, la Confederación Perú-Boliviana y en la Guerra del Pacífico. ¿Hubo o no hubo personas negras luchando por Chile? ¿De dónde eran? ¿De dónde venían? ¿No lo saben? ¿De Senegal? ¿Qué les pasó? ¿Alguien es de Concepción acá? ¿Y conoce la historia de la Laguna de los Negros? Bueno, vamos a buscar en nuestra historia lo que somos antes de ir a focalizarnos en una persona migrante para ver por qué somos como somos. Por allí algo se dijo hace un rato. El discurso después de la mezcla o de la mixtura o del mestizo comenzaba a tener lugar y por ello también del roto, que lo pongo entre comillas, mientras el Chile independiente consolidaba sus nuevas fronteras, pues, a propósito de fronteras, comerciales en el sur y las ampliaba en el norte desde un proceso de soberanización denominada chilenización del norte, que aquí ustedes conocen mejor que yo. Con la conquista y posesión de las riquezas del norte, se generó una figura, un obrero asalariado, que sirvió de base a una ficcionalidad, esta vez mestiza. A comienzos del siglo XX, la influencia de ideas europeas sobre la raza cristalizaron en la exaltación de la mezcla pura. Por favor, hay que leerse este librito cuando trabaje en racismo. Raza chilena, de Nicolás Palacios, año 1905, un libro escrito por un chileno para los chilenos en la editorial chilena. Así dice en la tapa. ¿Qué decía Palacios? ¿No? El pueblo chileno proviene de una raza con elementos góticos y araucanos. Mezcla que daría sustento a una idealizada superioridad criolla,
Esta exaltación nacionalista se configuraría en torno a la figura del roto chileno, una figura abstracta, sin forma plena, incorporada al soberanismo chileno como identidad de la chilenidad. Con el curso del tiempo, esta figura épica ha sido abandonada para ser despreciada y discriminada. Podríamos decir una palabra muy fea que es flaite, y que está en la boca de todo el mundo. Así se instala, pues, la configuración del Estado-Nación en una distinción de clases, dando paso al racismo cotidiano. Raza, clase, nación, sexo, género, capital, etcétera, etcétera. La práctica social en que el racismo se transmite sobrevive a la convención de la no existencia de raza, pero sus efectos son objetivos, concretos y a menudo cuantificables. La extensión de estas prácticas sociales, a veces acompañadas de normas administrativas formales, nos muestra cómo la globalidad transversal del racismo actúa en diferentes espacios, amparándose también en más categorías para diferentes formas de precariedad y exclusión, al punto de producir a la raza, consiguiendo que se establezca como un potente marcador de diferencias. Cuidado, no es la raza que produce el racismo, es al revés, es el racismo que produce a la raza, ¿no? Estos son muchos estudios y estoy de acuerdo con eso. Pero también, esto no solamente debe servir para señalar una forma de entender el fenómeno, sino que también nos obliga a reparar en las consecuencias de este ordenamiento social que afecta mucho más dramáticamente hoy día a las personas migrantes, o que podríamos ver como los excluidos entre los excluidos. No hay que olvidar que la persona migrante está inserta en el orden económico que mueve una fuerza de trabajo precarizada, que funciona como sustituto de la noción de raza para transformarse en foco de manifestaciones contemporáneas del racismo. Entonces, para entender el lugar que tiene en Chile, es preciso analizar su relación con el origen nacional, pues nuestro mundo social y político se basa en categorías nacionales cuestionadas por la figura del migrante. La persona migrante, la mujer, el hombre migrante nos cuestiona nuestro lugar como nacionales, nuestro lugar como chilenos y chilenas. Esto emerge como idea de una contraprueba o de una situación límite que fuerza la reflexión sobre la idea de nación y obliga a revelar su verdad. La condición migrante involucra estigmas vinculados a un proceso de naturalización de la diferenciación basada en mitos sobre la migración enseñados y transmitidos por una herencia inmodificable. Se le echa mucho la culpa a los medios de comunicación, pero como bien señala Bourdieu, lo que los medios de comunicación dicen proviene del lenguaje político, del Estado y de sus instituciones. Es por lo tanto desde nuestra historia que debemos interrogarnos sobre las condiciones sociales que reproducen estas representaciones, en el entendido de la relación que existe entre el hecho de la migración y el hecho de lo nacional. Tal vez un primer modo de ingresar en la interculturalidad nos invite a buscar lo que tenemos de aquello que se ha querido borrar, tanto de nuestros cuerpos como de nuestra historia. Aprehender el racismo. ¿Será mi teléfono el que suena? Sácalo de la cartera, por favor. Disculpen, ¿eh? El celular nos tiene completamente... No, no es el mío. No soy yo, menos mal. Aprehender entonces el racismo que entendemos como racismo, como un sistema, es decir, como un sistema de dominación, abarca todas las dimensiones de la existencia. Esto yo creo que es muy importante pensar. No hay ninguna dimensión que quede fuera del racismo. Si queremos seguir a Marcel Mauss, autor que seguramente también conocen, podríamos hablar del racismo como un hecho social total. Implica saber entonces qué produce la raza, que debemos entenderla más allá de las declaraciones, que han demostrado que exista o que no exista, que de todos modos ingresa en las relaciones sociales y constituye a sujetos específicos señalados tan tranquilamente como diferentes. 3. La subjetivación. Aquí vamos a hablar un poquito de este concepto de manera también muy parcial, ¿eh? Porque no hay mucho tiempo, pero podemos después responder a las preguntas. Cuando las violencias racistas emergen en un mundo de injusticias, el proceso de subjetivación nos permite analizar para mostrar lo que experimenta un migrante en su devenir sujeto.
al subjetivarse, y como ya lo dijimos, enfrentar al mundo chileno, aun cuando este mundo surge tan hostil, igualmente una persona migrante se puede convertir en actor de sus decisiones y de sus acciones para manejar su existencia en el espacio donde se mueve. La subjetivación surge como una resistencia a la normalización que oscila entre la subordinación y la autonomización, y podríamos agregar entre el control y la libertad. ¿Qué es lo que hago para salir de este impasse, no? Esto lo hacemos nosotros también, ¿eh? Porque, cuidado, nos subjetivamos también cuando sufrimos, ¿no? Cuando nos echan de la pega, cuando nos insultan, cuando nos tratan mal. Inventamos formas de hacerle frente a este sufrimiento. No todas los logramos, pero algunas sí. La subjetivación es, según Michel Viorca, comillas, lo voy a citar, la posibilidad de construirse como individuo, como un ser singular capaz de formular sus decisiones y por lo tanto de resistir a las lógicas dominantes, sean económicas, comunitarias, tecnológicas u otras. Cierre comillas. En suma, es la posibilidad de constituirse a sí mismo como principio de sentido y plantearse como un ser libre y producir su propia trayectoria. Y esto es muy interesante porque el hecho de plantearse como alguien con sentido y que produzca su propia trayectoria es ya enfrentarse, ¿no?, a las formas de violencia. Entonces, lo interesante acá y la invitación es que si nos centramos en el sujeto, y aquí solamente muy rápidamente recuerdo el texto de Foucault, El sujeto y el poder, en donde allí, cuando nos detenemos en ese texto, el problema no es el poder, dice Foucault, sino el sujeto. Es decir, ¿quién ejerce el poder? Porque es muy fácil hablar de poder, pero saber que hay alguien que lo ejerce. Hay alguien que lo ejerce y que tiene efecto, ¿no?, sobre el otro, sea con una violencia física o no, ¿no? Entonces, si tomamos las reflexiones de las personas migrantes sobre sus experiencias y sus trayectorias migratorias, que es otro concepto buenísimo para trabajar esto, podemos buscar los elementos que les han permitido salir de allí. Pero uno de sus grandes aportes, efectivamente acá, es que, a ver, perdón, me equivoqué acá. Sí, me salté en aquel. Trabajando, bueno, hace varios años con migrantes, entre los cuales hay niños y niñas que aún habiendo nacido en Chile y en algunos casos tener padre o madre chilena, los niños y las niñas portan a la migración de sus padres y de sus familias como una marca negativa que los racializa permanentemente. Es como una mochila que no se pueden sacar de encima. No obstante, algunos consiguen inventar la vida portando esa carga, de todas maneras, que permanece, y enfrentando de distintos modos las violencias que emanan en sus vidas cotidianas del barrio, la escuela o las instituciones. Es decir, hay procesos de subjetivación en los niños, ¿no?, pero que no siempre conocemos, porque para ir a buscarlos hay que ingresar con mucho cuidado en esas vidas cotidianas. Cuando se trata de la violencia, porque todo lo que hemos hablado está cruzado por la violencia, y ¿qué es lo que está presente cuando referimos al racismo? Es necesario comenzar por el sujeto, y desde allí hay varios pasos que podemos dar. Pero debemos entender que esto proviene de las experiencias y los resultados de investigación en que den sustento a lo que señalamos. Esto no puede ser una reflexión teórica entre conceptos que no sirve para nada. Hay que ir a ver allí donde las cosas ocurren. Hay que ver, oler, gustar, tocar, sentir. Hay que utilizar los 5 sentidos para ir allí acompañando, ya sea desde etnografía situada, desde etnografías más largas, desde acompañamiento, lo que viven las personas. Por ejemplo, un día acompañar a alguien, ¿no?, en su trámite, que también le ocurre mucho a las personas pobres que tienen que andar con una especie de bolsa demostrando que lo son para obtener algo de parte del Estado, ¿no? Bueno, pero hay personas migrantes que viven situaciones cotidianas cuya violencia no logran enfrentar, que es sentida y experimentada como un sufrimiento brutal, extremo, que les impide pensarse a sí mismas para devenir sujetos de su propia vida como lo haría alguien que se subjetiva, ¿no?
La persecución administrativa, la denostación, las humillaciones cotidianas, la carencia de redes, la falta de medios económicos, la lejanía de su familia, etc. El racismo expresado en sus múltiples formas, etc., consigue que esta vez la violencia surja, a lo mejor desde ellas mismas, las personas migrantes, contra sí mismas, para expresar sus dificultades de vida y conducirlas al aislamiento que violenta sus vidas cotidianas. Pienso en la cantidad de jóvenes haitianos que están hoy día en los hospitales psiquiátricos, que no lograron, ¿no?, enfrentar aquello que nunca entendieron de este país, ¿no? Por ahora, yo creo que hay que entender, por ejemplo, o sería muy bueno entrar por allí, ¿no?, ver que la violencia tiene tal dimensión en la manera en que se expresa, que cuando la persona no puede constituirse como un sí mismo aún en contra, ¿no?, de aquello que le sucede, estaría pasando por un proceso de dessubjetivación, o lo que también se denomina un no sujeto. No puede constituirse nunca como sujeto. Entonces puede haber suicidio, puede haber violencia intrafamiliar, puede haber tentativas de suicidio, puede haber deambular por la calle, problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Por ahora, considero que es necesario decir una y otra vez que el racismo es violento. Implica prácticas y discursos provenientes del sentido común, como de falsas teorías. Ya sabemos que el racismo fue estudiado, la antropología racista ya sabemos perfectamente cómo se dio, ¿no? Pero que entendemos a la violencia como una práctica social que se da en las relaciones sociales y en determinados contextos históricos, políticos y sociales. Aquí yo quiero recordar brevemente en lo que ocurrió con el fascismo nazi, por ejemplo, lo que señaló Hannah Arendt, cuando reflexionaba sobre el carácter instrumental de la violencia que precisa de ciertas herramientas para ser utilizada, principalmente cuando la política fracasa y no consigue establecer ningún acuerdo. Eso lo estamos viendo en Chile hoy día, en diferentes lugares, ¿no? En el famoso texto Eichmann en Jerusalén, la autora expone que es más fácil y convencional creer que si alguien hizo lo que Eichmann hizo, que fue administrar y dirigir toda la captura de judíos y coordinar el transporte y la logística de los principales campos de concentración, es porque debe ser una encarnación del mal, diabólico, un monstruo sin conciencia moral, inhumano y perverso. ¿Cuántas veces se hizo? Pero están locos, ¿no? No, era pura racionalidad. Pero uno de sus grandes aportes, los de Hannah Arendt, es que bajo un régimen totalitario y en cualquier sociedad nos dijo que las intenciones malignas de causar un mal moral desaparecen, ya que la gente común, movida por consideraciones más mundanas y banales, sin ningún motivo perverso o malintencionado, puede producir mucho daño moral. ¿Se entiende esto? Y esto es terrible, porque efectivamente este mal, ¿no?, causado por alguien que se limita a cumplir órdenes o que inflige sufrimiento, cuenta porque considera que es parte de su trabajo o su responsabilidad. A esto Hannah Arendt le llama la banalidad del mal. Es decir, los torturadores torturaban porque obedecían órdenes, ¿no? Y bueno, estamos a 50 años del golpe de Estado en Chile, fecha que no podemos olvidar cuando hablamos de estas cosas. Un autor como Walter Benjamin, que al igual que Hannah Arendt estuvo directamente tocado por el fascismo, advertía que la violencia ha sido utilizada históricamente como un modo para conseguir un fin, y que al relacionarse con el derecho y con la justicia, es decir, con el Estado y sus instituciones, es esgrimida para conservar o fundar un derecho, una normalidad. El problema es que la violencia ordena, basándose en justificaciones que logran que su aplicación, aun siendo brutal, pueda ser entendida como algo normal por parte de la sociedad. Hay cosas terribles que hemos oído y leído. Hay que quemarlos a todos, hay que echarlos a todos, hay que hacer cárceles, hay que hacer campos de concentración de nuevo, ¿no? Con muchísima gente que está de acuerdo y que es gente común y corriente que puede sufrir los mismos sufrimientos que ha sufrido una persona migrante. Entonces, en situaciones de guerra,
persecuciones, desastres naturales y crisis económicas que implican desplazamiento obligado de personas, hemos sido espectadores de muertes masivas, asesinatos, persecuciones, apuñalamientos y muchos malos tratos, siempre de carácter racista. La violencia, por lo tanto, puede darse de este modo, en práctica como en discursos que cotidianamente fomentan y justifican al racismo. Puede haber, por lo tanto, algo que es muy grave, que es el monopolio de la violencia por parte del Estado. Y esto es lo que afirma Bourdieu, no lo digo yo. Pues este puede usar legítimamente tanto la violencia física como la violencia simbólica. ¿Y qué es la violencia simbólica? Comillas, lo cito. Todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. Entonces la invitación es pensar el racismo y pensar la violencia para desde allí comenzar a ver qué entendemos por educación intercultural. Muchas gracias. Efectivamente, el estado actual de la discusión o de la situación, bueno, yo creo que está en los medios de comunicación, pero voy a hablar por el lado en que estamos nosotros, que en realidad son las organizaciones migrantes y promigrantes, o somos aquellos pocos, yo creo que aquí Carolina lo puede decir y también los colegas, pocos y pocas, los académicos y académicas preocupadas de este problema. O sea, si nosotros vamos a mi propia escuela de sociología, somos poquitos quienes estamos preocupados de estas cosas porque al parecer no es una preocupación fundamental, ¿no? Entonces, por un lado están las políticas de Estado, cada día más endurecidas. Nosotros pensábamos que se habían endurecido en el gobierno anterior, y resulta que, terrible decirlo, a veces conseguíamos más cosas en el gobierno anterior que en el de ahora, en donde las políticas migratorias se han endurecido mucho y por lo tanto hay una situación muy compleja en ese lugar. Pero hay que decir que por otro lado, también pensando en las resistencias, hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, solo que a quienes no estamos de acuerdo no nos hacen mucho caso, o dicho de manera vulgar, no nos pescan. Entonces, creo que es necesario, y voy a vincular con lo último, con la última pregunta que usted hizo, que tengamos un trabajo académico preocupado por estas cuestiones. Yo quería, siempre pienso que es indispensable que en las formaciones, que en las carreras, haya un curso de interculturalidad obligatorio, en todas las carreras, en medicina, en ingeniería, en derecho, porque resulta que por aquí, por acá picamos y de repente vamos a algunas carreras, pero eso no se enseña. Entonces es muy difícil entrar en una discusión porque ya el sentido común está funcionando como sentido común político, como dice Bourdieu, ¿no? Ya es un sentido común político y por lo tanto, aunque usted demuestre que lo que están diciendo es falso, funciona como verdad. Entonces, en ese sentido, la discusión política yo me pregunto si tiene sentido. Disculpen que haga este juego de palabras, pero es como ir, vamos entonces a discutir no sé, a la Cámara, o vamos a pelear en una reunión, y nos va pésimo siempre. Porque incluso allí, en donde estuvo, por ejemplo, el Rodrigo Busto, de, qué sé yo, el Amnistía Internacional, y fue con su gente para pedir que no se podía hacer lo que estaban planteando, todos estuvieron en contra. Entonces, efectivamente, la discusión política como que ya no tiene lugar, salvo en que nos pongamos a trabajar entre otras comunidades, entre otras la comunidad académica. O sea, yo no tengo ninguna receta, o sea, nos equivocamos todo el tiempo, pero creo que desde el punto de vista de la educación hay que comenzar un trabajo intercultural en los jardines infantiles. Es uno de los primeros lugares donde hay que instalarse. Los trabajos hermosos de colegas parvularias que conozco y conocimos, también lo vimos con la Pamela en algún momento, pero cómo intentaban, me acuerdo en Santiago, cómo intentaban comunicarse con las mamás haitianas cuando ninguna hablaba español. Por eso que les recordé el libro del maestro ignorante de Jacques Rancière, ¿no?
y lo inventaban con unas cajitas, hacían unos dibujos, inventaban, ¿no?, una forma de comunicarse. Aquí han hablado de comunicación y yo creo que la comunicación no es solamente verbal. Y intentando que en el caso del creol, insisto, lo dije antes, ¿no?, es una lengua racializada, no hay barrera idiomática, eso es mentira. Se le pone barrera cuando a la lengua se la racializa y no se la considera como una lengua legítima, se la considera como una lengua inferior. ¿Sí? Eso ha pasado con nuestros propios pueblos. Entonces creo que referente a la educación hay que hacer muchos encuentros. Yo creo que hay que hacer muchos encuentros, muchos talleres, muchos juegos de roles. Hay que inventar, dependiendo del lugar donde estemos, del horario en el que estemos, de las posibilidades que tengamos, hablar de estos temas cuando en el curso hay niños que vienen de otros países o que vienen de otros lugares o que han llegado de otra parte del propio Chile, que se han desplazado para contar las historias, ¿no? Yo creo que ya contar las historias de quiénes somos y que los niños cuenten la historia de quiénes son y de dónde vienen es una muy buena forma, pero esto es una posibilidad. Yo creo que el resto de las posibilidades están en ustedes y en las maneras de inventar, porque la invención metodológica es maravillosa. Y todos los días uno puede inventar formas, ¿no?, de meterse en estas aguas. El rol de los docentes, no sé, yo pienso que aquí hay muchas docentes y muchos docentes que seguramente tienen el interés de poder trabajar estas cuestiones. Yo creo que desde la historia, por ejemplo, traer a la historia al presente, ¿no?, hacer ese trabajo más benjaminiano que no se puede pensar en el futuro si no vamos al pasado para hablar del presente, es indispensable para saber qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, o qué es lo que ocurrió con las ligas patrióticas en el norte. Yo le pregunto a mis estudiantes en Santiago y nadie estudió eso en el colegio nunca. No se tiene idea de lo que pasó y que no fue solamente una persecución así nomás, fue mucho asesinato, violación y desaparición. Para que entendamos que también esto, juntando con lo que usted señalaba, está muy cruzado por la impunidad. La impunidad se estableció en Chile como una moral y como una costumbre. Entonces es muy difícil salir de ahí. Por lo tanto, creo que nosotros como profesores, creo que además lo más hermoso que tiene uno es ser profesor o profesora, ¿no? No sé, cuesta mucho tocar algún tema sin evitar hablar de la violencia que hoy día está produciéndose contra las personas migrantes, pero no dejar de lado lo que ha ocurrido con la violencia contra las personas afrodescendientes e indígenas en este país. Porque resulta que no podemos dejar de lado la militarización de la Araucanía, y si ustedes intentan dar una vuelta por Ercilla, Temucuicui, no sé, no pueden entrar porque no los dejan pasar, está completamente militarizada el Gualmapu. Entonces, entonces estamos de nuevo otra vez en la misma historia, ¿no? Ser indio y negro, lo digo en términos generales, ¿no? Ser pobre, porque efectivamente hoy día las cárceles, aunque parezca una estupidez, están llenas de pobres. Y mientras más esto continúe, más se van a llenar. Bueno, aquí el problema, yo no sé qué responderle al respecto, porque ya se tipificó como delito algo muy grave. Nosotros todos teníamos nuestra consigna, migrar es un derecho humano, y parece que ahora ya no. O sea, cuando me acuerdo hace mucho tiempo, fue por ahí por abril de 2017, antes que, comillas, muriera, entre comillas, Joan Florville, que un ministro dijo que migrar no era un derecho humano. Y en ese momento todos saltamos, ¿no? Pero ahí está tipificado como delito. O sea, en las calles de Santiago están deteniendo a la gente, se han subido a los metros, se han subido a las micros, están parando las bicicletas, las motos, los autos. Esas detenciones ya están llevándose a cabo. Entonces, ¿qué hacer al respecto? O sea, yo voy a dar una respuesta nada que ver, pero yo digo manifestarse, salir a la calle. Pero cuando salimos, las organizaciones migrantes somos re pocos, y cada vez menos, porque además hay un problema con las movilizaciones.
Hay un problema con las luchas, que en otras épocas eran miles de personas en la calle. Entonces acá tendríamos que, primero, yo creo, sacar comunicados, voy a hablar de cosas súper banales, pero sacar comunicados, sacar declaraciones, especificar puntos de vista, reclamar. Pero ¿cómo lo hacemos? Si ya está tipificado el delito. Entonces, quizás lo que yo diría, que lo hemos dicho al interior de las organizaciones migrantes, hay que proteger a la gente. Nosotros hemos sacado por ahí unas especies digamos, de listado, no sé cómo se llama eso, de qué es lo que hay que hacer en el caso que lo detengan, cuándo lo detienen, por qué lo detienen, de evitar ciertos lugares, en eso estamos, intentando proteger que la gente sea detenida, porque es inmigración irregular. Y hoy día la cuestión de la ilegalidad se citó ya para hablar de ilegal. Entonces, cuando decimos ningún ser humano es ilegal, parece que sí hay seres humanos que son ilegales y por lo tanto no tienen derecho y por lo tanto no tienen reconocimiento y por lo tanto van a ser detenidos. Y quizás lo que hay que frenar es que construyan cárceles. Yo creo que eso va para allá y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande para evitar la construcción de cárceles para migrantes que ha sido solicitado por los republicanos y por la extrema derecha. Eso. Una respuesta muy parcial. Profesora, voy a leer un par de preguntas que hay en el chat de las personas que están conectadas. Una pregunta dice, en función en la noción de racismo, ¿cómo interpretaría lo que ocurre hoy en Calama, que un gobierno local lidera una movilización en torno a la seguridad pública? Y la otra pregunta dice, ¿la violencia no tendrá causa en el sistema capitalista y en la noción de exclusión como búsqueda de bienestar colectivo y personal? Dice, si es que la violencia no tendrá causa en el sistema capitalista y en la noción de exclusión como búsqueda de bienestar. ¿Violencia, capitalismo y la otra palabra cuál es? Exclusión, la noción de exclusión. Exclusión. Bueno, lo de Calama nos da cuenta el racismo de Estado, pues el Estado-nación, porque el Estado no solamente lo representa un presidente, o los senadores, o los poderes, ¿no? Lo representan quienes están haciendo parte del Estado. Y en este caso, el que vaya un alcalde o el que vaya los representantes del Estado acompañando una manifestación de este tipo da cuenta de una forma de racismo, que es el racismo de Estado. Frente a ello, no cabe algo así como ningún reclamo, porque tenemos a toda la sociedad chilena diciéndonos que están en desacuerdo. Ese es un primer problema. Y bueno, el capitalismo es violento. Si el capitalismo nos atrapa, el capitalismo nos tiene obligados a trabajar hasta que nos muramos, si no, no podemos comprar nuestros medicamentos. A mí me pasa eso. El capitalismo nos está obligando a indexar artículos. De lo contrario, podemos quedar fuera del trabajo. O sea, lo hablo en este campo, que es el campo académico. El capitalismo nos obliga a tomar una micro que pienso no sé, en estudiantes que vienen de Peñaflor hasta la Universidad de Chile y se demoran 2 horas o 2 horas y media de ida y de vuelta. Que después los veo a la hora del almuerzo comerse un completo porque no les alcanza el dinero. Que el pasaje del metro vale casi 800 pesos, entonces si ustedes todos los días hacen 8 y 8 son 1.600, multiplíquenlo por 5 y si van el día sábado, multiplíquenlo por 6. El capitalismo es pura violencia. Sin embargo, los malls están llenos. Sin embargo, el deseo de consumir permanece. Entonces, también hay que buscar que Pinochet hizo un trabajo de joyería, hizo una revolución mental que ha tenido un impacto impresionante en lo que es la construcción de un sujeto consumista, que es el sujeto chileno, y que no podemos parar de consumir. Entonces yo creo que violencia y capitalismo están absolutamente ligados, y que también la cuestión de la exclusión no la podemos sacar cuando hablamos de inclusión, porque hoy día también se ha puesto muy a la moda hablar de inclusión. Pero los procesos de exclusión primero hay que examinarlos. ¿Qué implica la exclusión social? ¿Es quedar fuera de lo social o al margen de lo social o cayéndose para entrar en lo social y por tanto ser un sujeto desposeído?
Yo ahí les invito a leer a una gran autora que se llama Rosa Luxemburgo y hablar de la desposesión. Y si tienen un tiempito, a otro viejito más barbón que habló del Capital. Porque resulta que hay que volver a esos autores para poder entender lo que está pasando hoy día, porque los clásicos, además, no solamente él, yo he nombrado mucho a Durkheim, como nombré a Vero, a Simmel, son autores que nos ayudan mucho a entender lo que está pasando hoy día. Estamos, ¿no? Hola, buenas tardes, profesora. Aquí. Quería hacerle una consulta, más que todo, ¿qué opinión le merece en el contexto que estamos viviendo respecto del proceso constituyente? Si bien es cierto, un proceso que probablemente muchos ya nos tiene un poquito aburridos, quizás con pocas expectativas por todo lo que ha también sucedido, corremos el riesgo cierto de que la propuesta sea aún más regresiva, porque ha habido un auge de sectores conservadores, de los sectores ciertos republicanos, y ligándolo un poco a todo el tema de la chilenización y todo el tema del racismo, el otro día una experiencia así súper cotidiana, iba en el centro y había un puesto de un partido, cierto, que se ha hecho bien conocido, republicano, con cueca, y decían, nosotros somos los chilenos y este Arica es Chile, etc. Entonces hay un discurso que está súper fuerte y que tiene sus representantes. Como nosotros hoy día también desde la universidad, desde la academia, desde el movimiento social que está bien tranquilo, podemos hacer frente también, y qué análisis también le merece a usted este proceso. Me hizo una pregunta complicada a mí, pues yo creo que no es la mejor persona a hacer la pregunta, pero la segunda parte de lo que usted señaló, eso lo tienen que resolver ustedes. Yo no vivo acá, vivo en Santiago, me muevo como en otros metros, tengo, digamos, una relación con la ciudad que es esa, ustedes están acá. Yo creo que siempre es posible, me voy a morir pensándolo, posible construir movimiento social, siempre. Basta con que haya luchas colectivas, basta con que haya deseo, interés, un poco de enojo también, para que nos juntemos y hagamos cosas. La acción social no se puede terminar de un día para otro, no pueden aplastarnos de esa manera. Y sobre el proceso constituyente yo creo que está todo armado ya. Entonces, no puedo pensar mucho al respecto por mis posiciones un poco por fuera, porque me muevo quizás entre la gente que sufre. Y la verdad es que con ellos y con ellas he aprendido que la única posibilidad es ponerse de acuerdo entre nosotros por abajo para hacer algo. Porque por arriba nadie hace nada por la gente, nadie hace nada por nosotros, ¿sí? Entonces creo que pensar que somos clase trabajadora, pues, y que eso se ha olvidado muy luego, se habla de emprendedores en lugar de trabajadores, de colaboradores, o sea, se ha cambiado todo un lenguaje, y aquí que hay comunicadores, fíjense, en ese lenguaje tiene efectos muy grandes en las relaciones sociales. Entonces un emprendimiento puede ser un carrito ahí en la afuera, ¿no? Pero resulta que el sacrificio de la persona que va para allá se levanta a las 4 de la mañana. Entonces no es tan simple como se plantea. Creo que lenguaje para cambiar esos léxicos y hacer visibles las desigualdades, y por otra parte, organización social, es lo que le podría responder a eso. Así. Ok, buenas noches con todos y todas. Bueno, en realidad mi consulta era, bueno, yo soy de la ciudad de Tacna, soy egresada de Historia. Hace rato conversaba también con usted, y algo que pasaba mucho por mi mente era el hecho de que, a pesar de que estamos en diferentes espacios territoriales, compartimos las mismas reacciones de la población ante esta crisis migratoria. Les comento que también, como la frontera ahorita está militarizada por parte de Chile y con policías por parte de Perú, porque ha sido también una política de no dejar pasar a las personas que estaban llegando del extranjero, entonces se han detenido ahí. Pero también desde la ciudad hemos visto una respuesta muy conservadora incluso les cuento que el día viernes hubo una movilización también contra, porque bueno, una serie de personas que estuvieron ocupando espacios públicos, ¿no? Y esto molestaba mucho a las juntas vecinales, entonces realizaron una movilización. Entonces creo que también sería muy importante que podamos mirar
esta problemática latente desde un plano más latinoamericano, porque creo que sobrepasa. De hecho, la misma migración creo que intrínsecamente es algo que va más allá del Estado-nación. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos articular, si es que las políticas públicas o los políticos no escuchan a la academia que está realmente comprometida con generar propuestas no humanitarias, qué podríamos hacer nosotros para, sobre todo, poder articular ya no solamente desde la nación, sino desde una mirada latinoamericana, porque recordemos que las migraciones son inherentemente parte de la historia de la humanidad. Entonces, creo que deberíamos empezar a articular eso para ver una salida a esta crisis y sobre todo no perder de vista que estamos, al igual que acá en Chile hay respuestas conservadoras, también en Perú también estamos teniendo respuestas altamente conservadoras y de criminalización de las personas que llegan de otros países. Bueno, eso sería todo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Yo creo que usted entregó la respuesta en su misma pregunta. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque la veo muy convencida. O sea, los pobres de nuestra región son los pobres de nuestra región. Aquí en Colombia, en Argentina, pienso en Haití. ¿Qué es lo que sabemos de Haití? ¿Qué sabemos de sus luchas contra la esclavitud? ¿Qué sabemos de su religión? ¿Qué sabemos de su historia de vida? Pero si no sabemos nada, simplemente se le nombra como uno de los países más pobres del mundo. Entonces, los sufrimientos debido a gobernantes como lo que tiene su país hoy día, son los mismos para todos. Sin embargo, pienso en Chile, que nunca ha querido hacer vínculos con los países de la región y busca hacia arriba, ¿no? No tengo nada en contra de los europeos, pero busca los contactos con los dominantes de allá. Entonces creo que, bueno, a lo mejor es lo que pensábamos en mi época juvenil, ¿no? Cuando pensábamos en que la revolución era latinoamericana, cuando seguíamos a Guevara, ¿no? Cuando pensábamos que por ahí las cosas andaban, y creo que no estábamos tan equivocados, no fue como las WIFA, porque nos hicieron desaparecer, mataron mucha gente, pero sin embargo pensábamos que había que luchar junto con los uruguayos, los argentinos, los bolivianos, los peruanos, o sea, si no, no podríamos estar, diríamos, en lo que nos ocurrió en nuestra propia historia en este continente. Entonces, yo pienso que hay que seguir luchando como sea y donde sea y de la manera que sea, ¿no? Algunos lo podemos hacer en nuestras clases, otros lo podemos hacer en los sectores populares, otros podemos hacerlo entre los estudiantes, pero decirle que el lugar que tienen las luchas estudiantiles seguirán siendo fundamentales para las luchas sociales, ¿no? Aquí cuántas veces han sido los estudiantes, los que salen el otro día los reprimieron de manera tremenda allá en Santiago, porque siguen peleando por tener unas condiciones un poco más decentes para poder estudiar. Así que muchas gracias por su intervención. Eso. Gracias.